no podemos negarlo viendo las noticias hoy en día, con la guerra en Ucrania, con la guerra en Palestina, de que vivimos un momento complicado y difícil para la paz. No solo por estas violencias directas tan duras que estamos experimentando y que generan tanto sufrimiento, sino porque además están contribuyendo a aumentar todo un discurso en favor de la carrera armamentística. I d'alguna manera té a veure també en una inestabilitat política a nivell internacional, però també interna dels països. En la mateixa Unió Europea, en un ascens de grups d'extrema dreta, per tant això genera inestabilitat. Los entornos digitales facilitan mucho a veces, ¿no?, todavía potenciar esto más. Si tú no te esfuerzas en leer cosas que no te apetece leerlas, pero para entender por qué otra persona piensa distinto, es un filón, ¿no?, para crear estas brechas. Una cultura de la violència discursiva, aquestes xarxes socials, això genera un ambient a nivell social d'una tasca didàctica, necessita d'esforços molt grans perquè moltes vegades no arribem. Y en los medios ocurre tanto en las noticias como también en la industria del entretenimiento. De nuevo aquí caemos en esa seducción por la violencia. Entonces normalmente es noticia pues la violencia porque rompe la normalidad. El espectador ve esa noticia y otra y otra y otra y al final piensa que eso, que la violencia es la normalidad. Si tenemos muchas noticias negativas, puedes desmotivar a las personas de su capacidad de incidir en que las cosas cambien a mejor. Los valores y las emociones que hay detrás de la comunicación a la hora de polarizar son lo contrario a lo que nos podría llevar a la cohesión social. Leonardo Boff y Mark Hathaway, ellos dicen que el mayor impedimento para la transformación a nivel global es la impotencia interiorizada, el de naturalizar la violencia. Pensar que no es posible cambio hace que el cambio no sea. La educación juega un papel esencial, ¿no? Debe haber una mayor incorporación de esos valores o de ese trabajo en competencias para hacer las paces que ahora se conoce mucho con el nombre de core skills, habilidades que sí o sí esenciales los seres humanos tenemos porque son innatas y por lo tanto hay que cultivarlas. Les societats sempre han estat dividides, evidentment. La diversitat és el que dona riquesa a la societat. El que passa és que aquesta diversitat, aquestes diferents postures, han d'enquadrar-se dintre d'un marc de convivència, de respecte. Hem d'aprendre a nosaltres també a estar ahí.